Vamos entonces a ver la última parte del sistema digestivo. En este caso vamos a hablar un poquito de la regulación de la glucemia. Ustedes ya han visto el tema de la regulación de la glucemia en endocrino, también lo estuvimos viendo cuando vimos la unidad 4 de metabolismo, es decir, hemos visto esta unidad, la realidad, o esta parte, mejor dicho, en otras unidades. Esto es simplemente un repaso, una integración para que ustedes se acuerden. Ustedes en el video estuvieron viendo distintos procesos. Primero, el valor óptimo en sangre de glucosa, glucemia es glucosa en sangre, es entre 70 y 100 miligramos por decilitro. Eso es lo que se considera normal. Antes se consideraba un poquito más alto, hoy en día se considera entre 70 y 100 miligramos por decilitro como normal. Valores superiores pueden indicar una diabetes. Esto se mide simplemente con un análisis de sangre. Generalmente la persona tiene que tener de 8 a 12 horas de ayuna para que el valor sea más real, porque imagínense que si ustedes han comido hace pocas horas, obviamente, y más si han comido algún carbohidrato, su glucemia puede estar elevada. Entonces, estos análisis se miden en sangre con por lo menos una ayuna de 8 a 12 horas. Entonces, la manera de controlar la glucemia es esto. Obviamente no existe un solo tipo de diabetes, ustedes ya saben que cuando los niveles superan generalmente los 120, 130, la persona puede tener diabetes, puede ser una diabetes insulino dependiente o no, es lo que se llama diabetes tipo 1 y tipo 2, pero en cualquiera de las dos diabetes el páncreas no funciona correctamente, entonces o no produce insulina o produce muy poca cantidad. Entonces, justamente, ¿por qué es tan importante la insulina? Y porque recuerden que es la única hormona hipoglucemiante que nosotros tenemos, es decir, es la única hormona que reduce estos niveles de glucemia en sangre. Entonces, si no está, no hay nadie que reduzca estos niveles de glucemia en sangre. Ustedes, a lo largo de esta unidad, estuvieron viendo el tubo digestivo y después vimos las glándulas anexas. Vimos el páncreas, vimos el hígado, vimos la vesícula biliar, y dijimos que el hígado, entre las funciones que cumplía, se encargaba de regular la glucemia. Bueno, nuestro hígado se encarga obviamente de regular la glucemia, y un proceso que ocurre es lo que se llama, que también lo vieron en el videíto, la glucogenogénesis. ¿Qué quiere decir esto? Acuérdense, separen las palabras. Génesis, generación. Generación de glucógeno. ¿Qué voy a hacer? Cuando mi glucosa sea lo suficiente en sangre y haya llegado a cada una de nuestras células en suficiente cantidad, el exceso de esa glucosa se va a convertir a glucógeno y se va a almacenar en nuestro hígado. Ustedes ahí lo veían en el videíto, se va uniendo una molécula de glucosa al lado de la otra, al lado de la otra, se va ramificando, y entonces almaceno glucógeno en el hígado y en menor medida en los músculos. Entonces este glucógeno, ¿cuándo se va a producir este proceso de glucogenogénesis? Cuando mi glucemia en sangre sea alta y todas las células de mi cuerpo tengan suficiente glucosa. Entonces el exceso lo voy a convertir en glucógeno y lo voy a almacenar en el hígado. Este glucógeno, como ustedes vieron, es un polisacárido de reserva energética en los animales. Es decir, los animales almacenamos la glucosa como un polisacárido que se llama glucógeno. ¿Dónde lo voy a encontrar? En los animales. ¿En dónde? En el hígado y en menor medida en los músculos. Entonces, este proceso de glucogenogénesis va a ocurrir, repito, cuando la glucemia en sangre sea alta. Ahora, proceso inverso, glucogenolisis. Separamos la palabra. Lisis,
ruptura, ruptura de glucógeno. Cuando yo rompo el glucógeno, libero glucosa. Entonces, ese glucógeno que acá almacené en mi hígado, ahora lo necesito porque la glucosa en sangre es muy baja. Entonces, me baja la glucemia en sangre, disminuye, y entonces yo necesito glucosa. ¿Qué hago? ¿Y qué dijimos? Y el glucógeno es una reserva energética. Bueno, entonces ese glucógeno que tengo almacenado lo voy a degradar, voy a liberar glucosa 1-fosfato puntualmente, pero libero glucosa, y voy a tener otra vez glucosa en sangre. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir este proceso? A la inversa del anterior, cuando la glucemia en sangre sea baja. Entonces, el glucógeno que había almacenado, lo rompo y libero glucosa a la sangre. Ahora, otro proceso que ustedes han visto, que de hecho ustedes lo vieron esto en la unidad número 4, chicos, era la glucólisis. Y ahí en el videíto que les pasé, repasaba inclusive las etapas de la glucólisis. Acuérdense que la glucólisis es el proceso por el cual, a partir de una molécula de glucosa, yo obtenía 2 moléculas de piruvato, y ese piruvato después formaba acetilcoenzima A e ingresaba al ciclo de Krebs. Eso ustedes lo vieron en la unidad número 4 de metabolismo. Bueno, ¿qué pasa? Cuando yo tengo un exceso de glucógeno, tengo glucógeno de más, el hígado va a hacer este proceso, va a obtener acetilcoenzima A una vez que hace la glucólisis, pero con otro fin, que es convertirlo. Lo que no se utilice para ingresar al ciclo de Krebs va a ser convertido en grasas, en glicerol y ácido graso para ser convertido en grasa, o va a sufrir un proceso que se llama transaminación y va a ser convertido en aminoácidos para sintetizar proteínas. ¿Qué quiere decir acá? Hice la glucólisis, obtuve piruvato, el piruvato se convirtió en acetilcoenzima A. Hasta ahí es lo que ustedes habían visto en la unidad 4. ¿Qué pasa a partir de ahí? A partir de ahí, esa acetilcoenzima A la uso para sintetizar glicerol y ácidos grasos y formar grasas, o hace un proceso de transaminación y me permite la formación de aminoácidos. Ahora, vamos a ver el proceso inverso, la gluconeogénesis. ¿Qué quiere decir gluconeogénesis? Generación de glucógeno, perdón, de glucosa a partir de algo que no sea un carbohidrato. Es decir, a partir de una proteína o a partir de un lípido. Entonces, por ejemplo, acá nos dicen que el exceso de aminoácidos lo puedo degradar, convertirlo en ácido pirúvico y formar glucosa. Estoy formando glucosa a partir de algo que no es un carbohidrato, en este caso es un aminoácido. Entonces eso se llama gluconeogénesis. Miren, acá vamos a analizar un poquito esta imagen, que es un poco en resumen lo que nos han ido mostrando, lo que hemos ido contando hasta acá, ¿sí? Fíjense que acá me habla del plasma hepático y del citosol de la célula hepática. O sea que esto es un hepatocito y este es el citosol de la célula hepática. Bueno, ¿qué puede pasar? Yo tengo glucógeno almacenado, porque ya dijimos que se puede almacenar la glucosa como glucógeno, rompo ese glucógeno, eso se llama glucógeno lisis, formo primero la glucosa 1-fosfato, es decir, una glucosa que está fosforilada, tiene un fósforo en el carbono 1,
luego se convierte en glucosa 6-fosfato, es decir, el fósforo pasa al carbono 6, hace el proceso de la glucólisis, proceso que ustedes ya vieron, que se dividía en 2 etapas, primera etapa, segunda etapa, fin de la glucólisis, formo 2 moléculas de ácido pirúvico. Ese ácido pirúvico se decarboxilaba, porque el ácido pirúvico tiene 3 carbonos cada uno, pierde un carbono, forma acetil o acetato y se une con una coenzima A. Y me formaba acetilcoenzima A. ¿Qué vieron ustedes en metabolismo? Ese acetilcoenzima A ingresaba al ciclo de Krebs. Ese ciclo de Krebs, cuando el acetilcoenzima A entraba, ¿con qué se unía? ¿Y qué formaba? Con el ácido cítrico. Forma ácido cítrico. ¿Y con qué se une para formar el ácido cítrico? A ver si se acuerdan. Se unía el acetilcoenzima A con el oxaloacetato o ácido oxalacético y formaban ácido cítrico. Y ahí se hacía el ciclo. Por eso al ciclo de Krebs se le llama ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico, porque yo unía el acetil con el ácido oxalacético, me daba ácido cítrico y hacía el ciclo de Krebs y regeneraba el ácido oxaloacético. Entonces, esto desde acá es lo que ustedes vieron en la unidad 4. Acá estamos viendo cómo del glucógeno que tengo almacenado en el hígado, por eso acá les aclaramos que es el citosol de un hepatocito, desde el glucógeno que tengo almacenado en el hígado puedo llegar a hacer lo mismo. Primero lo tengo que convertir en glucosa, obviamente la glucosa sale fosforilada y ya puedo hacer el proceso de la glucólisis. Ahora, puede pasar que yo haga el proceso al revés. ¿Qué quiere decir esto? Que yo parta de acetilcoenzima A, que ya vamos a ver de dónde puede venir. Esto también lo vieron en el video, que se convierta en ácido pirúvico, que por un proceso de gluconeogénesis me forme glucosa 6-fosfato, glucosa 1-fosfato, y por un proceso de glucogenogénesis lo almacene como glucógeno. O sea que este es el proceso inverso. Acá degrado el glucógeno, acá formo glucógeno, para que quede almacenado. Entonces, hemos visto estas dos vías. ¿Qué puede pasar también? Esta glucosa está fosforilada, es decir, tiene un fosfato en el carbono 6, acá tiene un fosfato en el carbono 1. Ahora, yo les hago una pregunta. Si ustedes, por ejemplo, a esta glucosa 6-fosfato la desfosforilan, le sacan el fosfato, puede convertirse en glucosa. Y esa glucosa puede pasar al plasma del hepatocito. O al revés, si ustedes tienen glucosa, la pueden fosforilar y convertirla en glucosa 6-fosfato. Es decir, le agregaron un fosfato a su glucosa. ¿De dónde viene ese fosfato, chicos, que se le agrega? Del ATP. Muy bien, perfecto. Y les hago una consulta. Cuando el ATP cede ese fosfato que va a la glucosa, ¿en qué se convierte? En ADP. Muy bien, perfecto, perfecto. Entonces, si ustedes se fijan, acuérdense cuando vieron la glucólisis. En la glucólisis ustedes tenían dos etapas. Tenían una primera etapa y una segunda etapa. Y nosotros cuando hacíamos el balance general decíamos que habíamos generado 4 ATP, pero habíamos gastado 2 en la primera etapa de la glucólisis.
¿Y de dónde se gastaron esos 2 ATP? Esos 2 ATP se gastaban en fosforilar a la glucosa, chicos. Es decir, en agregarle fosfatos a la glucosa y después a la fructuosa. Entonces, cuando ustedes escuchen el proceso fosforilar, sea lo que sea, chicos, siempre es que al compuesto se le están agregando fósforos. Y ese fósforo viene de la molécula de ATP. Entonces, esto es lo que les estamos mostrando acá. Ustedes pueden partir de glucosa, fosforilarla y transformarla en glucosa 6-fosfato y que ingrese a la glucólisis. O al revés, desfosforilarla, sacarle el fosfato y liberar glucosa. Ahora, también yo les estuve contando que nosotros podíamos, a partir de un aminoácido o de una grasa, formar glucógeno o viceversa. ¿Qué quiere decir esto? Miren, yo les conté recién que el exceso de glucógeno podía ser convertido en glicerol y ácidos grasos y formar grasas, o por un proceso de transaminación formar aminoácidos. Miren cómo sería esto. Volvemos a la gráfica. Glucógeno. Hago el proceso de glucogenólisis, se transforma en glucosa, hago la glucólisis, formo pirúvico, formo acetil-CoA. Puedo hacer un proceso de transaminación, que ustedes no lo ven, no ven el proceso en qué consiste, donde puedo formar aminoácidos. O puedo también formar ácidos grasos que van a terminar formando grasas. Ahora, también podía ser al revés. Yo les dije a ustedes que el proceso de gluconeogénesis es cuando a partir de un aminoácido o de una grasa formo yo glucosa. Bueno, ¿cómo sería esto? Partamos del proceso partamos de los aminoácidos. Supongamos que ustedes comen una proteína. ¿Sí? Comen una proteína. Hacen todo el proceso digestivo, terminan obteniendo aminoácidos. Esos aminoácidos tienen 2 fines, chicos. Uno, volver a sintetizar proteínas que ustedes necesiten. Proteínas de la membrana, proteínas de la piel, proteínas de transporte, proteínas de lo que sean. Ahora, esos aminoácidos también los puedo desaminar, es decir, sacarles el grupo amino, que es este que ustedes tenían acá. Y ese amino es un compuesto tóxico. Esto se los conté también cuando estábamos presencial, que les dije que la sangre podía transportar urea. Y les dije que es un desecho nitrogenado que venía de la degradación de las proteínas. Entonces, cuando yo degrado la proteína y obtengo aminoácidos, a esos aminoácidos les elimino el grupo amino, y esto lo tengo que eliminar porque es tóxico. Entonces esto lo voy a eliminar con la orina posteriormente, ya lo vamos a ver en excretor. El resto del esqueleto carbonado que a mí me queda, lo que me quedó, el resto de aminoácido, puede formar el oxaloacetato y directamente ingresar al ciclo de Krebs. O puede formar un compuesto carbonado, tipo acetil, por ejemplo, y otra vez volver a formarme, como les dije, un glúcido. Es decir, una vez que yo los desamino, el esqueleto de carbono residual se puede convertir en algún compuesto de la urea glucolítica o del ciclo de Krebs. Entonces, por ejemplo, puedo formar un grupo acetilo, a partir de este aminoácido puedo formar este grupo, puedo formar un compuesto que ingresa al ciclo de Krebs, o como les dije, formar esto y que haga este proceso y formo glucosa otra vez. Entonces ahí, a partir de una proteína, termino formando glucosa. ¿Se entiende? O sea, primero lo tengo que desaminar. Y ahí el compuesto carbonado que queda puede ingresar acá o puede formar acetil y formar glucosa. Ahora, ¿qué pasa con las grasas? Al revés, consumo una grasa. Acuérdense que lo primero que hago es a la grasa, esto sería al revés, dividirlo en ácidos grasos y glicerol. Ese ácido graso que queda sufre un proceso que se llama
beta oxidación. Esa beta oxidación que sufren me permite transformarlo en acetilcoenzima A. Esa acetilcoenzima A puede ingresar a Krebs como opción o hacer este camino y formar glucosa. Entonces yo, acá está lo que les decía, a partir de una proteína o de una grasa, puedo terminar formando un glúcido. Ese proceso se llama gluconeogénesis. Es la generación de glucosa a partir de algo que no sea un carbohidrato. Entonces, fíjense, acá a partir de un aminoácido, puedo formar un esqueleto de tipo acetilo, un grupo acetilo, y hacer este proceso de formación de glucosa, o al revés, puedo partir de una grasa, degradarlo en ácido graso y glicerol, al ácido graso beta oxidarlo, y formar el acetil. Y ese acetil puede hacer este caminito y formarme glucosa. O sea que ustedes acá están formando, a partir de una proteína o de una grasa, un glúcido como la glucosa. Es decir, están haciendo el proceso de gluconeogénesis. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, este proceso obviamente está regulado por enzimas que ustedes ya vieron también. Por ejemplo, la insulina. ¿Quién producía la insulina? El páncreas. Muy bien, el páncreas. Perfecto. Única hormona hipoglucemiante que existe. Es decir, chicos, si no hay insulina, no hay otra hormona que sea hipoglucemiante. Por eso hay diabéticos que se inyectan insulina. La insulina estimula dos cosas. Por un lado, te estimula la absorción de glucosa por las células del organismo. Entonces, si las células de tu organismo absorben glucosa, la glucosa no queda en sangre. Y segundo, me estimula un proceso de glucogenogénesis, es decir, generar glucógeno, es decir, esto que ustedes tienen acá. ¿Sí? La insulina, cuando hay exceso de glucosa, perdón, la absorbo como, o la almaceno, mejor dicho, como glucógeno. Glucagón. ¿Quién producía el glucagón? Otra hormona. También el páncreas. Muy bien, el páncreas, en este caso, hiperglucemiante. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuándo voy a liberar glucagón? Y cuando la glucemia en sangre sea baja. ¿Cuándo voy a liberar insulina? Y cuando la glucemia en sangre sea alta. ¿Qué hace el glucagón? El glucagón me promueve los dos procesos que vimos, la gluconeogénesis y la glucogenólisis. Es decir, genero glucosa a partir de proteínas y grasas, esto es lo que estuvimos viendo recién, y glucogenólisis, rompo el glucógeno y libero glucosa en sangre. Somatostatina. ¿Quién liberaba somatostatina? El páncreas. Muy bien. ¿Y quién más? El hipotálamo. La hipófisis. Vamos por parte. El páncreas está bien. El hipotálamo, ¿qué hacía en el hipotálamo? Cuando se liberaba, ¿qué hacía? Lo almacenaba. A ver, acuérdense que la somatostatina es un inhibidor general, chicos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando ¿quién más la liberaba? Vamos por parte, antes de pasar al hipotálamo. ¿Quién más la liberaba? ¿Quién más libera somatostatina? La liberaba el páncreas, la libera el estómago, la libera el duodeno, la libera el hipotálamo. Entonces,
Por ejemplo, cuando la libera el páncreas, te inhibe la secreción de glucosa, perdón, te inhibe la secreción de insulina, te inhibe la secreción de glucagón, tiende a regular la absorción de la glucosa, pero inhibe todo, inhibe la secreción de jugos gástricos, inhibe la secreción de enzimas, inhibe la secreción de motilidad o inhibe la motilidad intestinal. Cuando hablamos en el hipotálamo, ¿qué inhibía cuando se liberaba? ¿A quién inhibía? Cuando se liberaba, chicos, inhibía la secreción de somatotrofina, que es la hormona del crecimiento. Entonces es un inhibidor de la hormona de crecimiento. Que la hormona de crecimiento la liberaba la adenohipófisis. Entonces, la somatostatina es una gran inhibidora y no la produce una sola glándula, la producen varias. Ustedes me mencionaron una varias. Entonces, en este caso, hablando puntualmente del sistema digestivo, es un gran inhibidor. Te inhibe la insulina, te inhibe el glucagón, te inhibe la secreción gástrica, te inhibe la motilidad, pero la realidad es que no solamente la secreta el páncreas o el duodeno, ¿sí? Adrenalina, hiperglucemiante. ¿Cuándo la liberamos? Cuando pasamos una situación de estrés fuerte, una situación de estrés agudo. ¿Quién liberaba la adrenalina? La médula suprarrenal. Muy bien, perfecto. Recuerden que la médula no es estimulada por ninguna hormona, sino que es estimulada por el sistema nervioso simpático. Entonces, cuando yo paso por una situación de estrés, se activa mi sistema nervioso simpático, estimula la médula me libera adrenalina. La adrenalina es hiperglucemiante, generalmente por glucogenólisis, es decir, ruptura de glucógeno. Cortisol, otro hiperglucemiante más. En este caso la liberamos, esto también se los conté, cuando pasamos por una situación de estrés constante o crónica. ¿Quién liberaba el cortisol? A ver si se acuerdan. Cerquita de donde se libera la adrenalina. Muy bien, la corteza suprarrenal. El cortisol es una hormona que principalmente es hiperglucemiante por el mecanismo de la gluconeogénesis. ¿Qué quiere decir esto? Estimula la lipólisis en el tejido adiposo, la proteólisis en el músculo, es decir, degradación de proteínas y lípidos, para que liberen ácidos grasos y aminoácidos y se conviertan en glucosa, es decir, me estimula este proceso para acá y este proceso para acá. Es decir, me estimula la gluconeogénesis en el hígado. El cortisol, más allá de ser hiperglucemiante, recuerden que el exceso de cortisol también producía distintos efectos, como por ejemplo el hipertensor, porque me aumentaba la retención de líquido, también disminuía la osificación, aumentaba la secreción de ácido clorhídrico del estómago, todo esto cuando se secretaba en exceso. Entonces, cuando yo paso una situación de estrés crónica, no solamente puedo tener una hiperglucemia, sino también todos estos efectos que les he estado mencionando. Hormona de crecimiento o somatotrofina, también hiperglucemiante. ¿Quién la liberaba? Lo dijimos recién. La adenohipófisis. Muy bien, perfecto. ¿Qué hacía la somatotrofina? ¿Qué hacía la somatotrofina? Estimulaba el crecimiento de los huesos y de los tejidos. Estimulaba el crecimiento de los músculos, estimulaba el crecimiento de los huesos, y era hiperglucemiante porque lo que hacía era inhibir la captación de glucosa por parte de las células, excepto las del corazón y las del cerebro. Entonces, todas estas hormonas, chicos, son hiperglucemiantes excepto la insulina, que es la única hipoglucemiante que nosotros tenemos. Las hiperglucemiantes son hiperglucemiantes
por distintos mecanismos, pero son todas hiperglucemiantes. Ahora, este es el video que estuvimos viendo recién. Ustedes tienen una última parte en la unidad, ya les digo, a partir de la página 45, donde les habla de algunos requerimientos nutricionales. ¿A qué hace referencia esto, chicos? Hace referencia a que nosotros, cuando nos alimentamos, necesitamos ingerir carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas y minerales. Obviamente las vitaminas y minerales, como se requieren en menor proporción, obviamente las requiero ingerir en menor proporción. Pero ojo, porque que sean en menor proporción no quiere significar que no las tenga que incorporar. Es decir, las vitaminas y minerales son fundamentales, son coenzimas, intervienen en la formación de los glóbulos rojos. No es que porque las tenga que incorporar menos no son importantes. Se necesitan en menos cantidad, pero no por eso dejan de ser importantes. Y sobre todo, lo que yo necesito es incorporar los aminoácidos esenciales. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan lo que hemos visto hasta acá, si yo incorporo carbohidrato, puedo terminar transformándolo de alguna manera en una proteína o en una grasa, o al revés. Una grasa o una proteína puedo terminar transformándolo en un carbohidrato, pero los aminoácidos esenciales no los puedo obtener de la nada. A los aminoácidos esenciales sí o sí los necesito incorporar con la alimentación. Quiere decir que la única manera de yo incorporarlos, porque acuérdense que los aminoácidos, que lo vimos en la parte de nutrición, se clasificaban en esenciales y no esenciales. Los no esenciales los sintetizamos nosotros mismos. Entonces eso dentro de todo no habría tanto problema. El problema son los esenciales, que como nosotros no los podemos sintetizar, los tenemos que sí o sí ingerir con la alimentación. Entonces, sobre todo, tenemos que tener en cuenta estos aminoácidos que son esenciales. Entonces, más allá de incorporar grasas, carbohidratos, proteínas, que obviamente son sumamente importantes, vitaminas, minerales, acuérdense que las vitaminas, todas las que son lipídicas, la A, la D, la E y la K, son vitaminas que se pueden acumular en los tejidos. Entonces, al acumularse en los tejidos, yo por ahí no las necesito incorporar en forma permanente, porque no las elimino por orina, y de hecho en exceso también son tóxicas. En cambio, las vitaminas hidrosolubles, que son todas las restantes, sí o sí yo las tengo que incorporar seguido porque las voy perdiendo por orina. Entonces, en ese caso, sí o sí necesito incorporarlas en forma permanente. Pero más allá de esto que hemos visto, también, que esto no se los mencionamos en la parte de nutrición, necesito la incorporación de antioxidantes. ¿Qué significa un antioxidante? Un antioxidante es una sustancia que me inhibe la oxidación o me retarda la oxidación. ¿Qué es esto? Les comento. Nosotros podemos tener en el organismo, ya les voy a decir a partir de qué, radicales libres. Los radicales libres son moléculas que tienen un electrón que les falta. Son carentes de un electrón. Entonces, ¿qué hacen? Son moléculas que son inestables. Entonces, para conseguir el electrón que les falta, van atacando a moléculas de nuestros cuerpos que son estables para captar ese electrón que les falta. Entonces, el radical libre recorre el cuerpo atacando moléculas nuestras para capturar el electrón ese que les está faltando. ¿Cuál es el problema? Que cuando va atacando células para sacarle las moléculas, ese electrón que a ellos les falta, va transformando en radicales libres a esas sustancias que atacó. Entonces es como una cadena que no se corta. ¿Cuál es el fin del antioxidante? Antioxidantes, por ejemplo, la vitamina C, la vitamina E, el selenio, los betacarotenos. ¿Qué hacen los antioxidantes? Se sacrifican, diríamos. ¿Qué quiere decir esto? Le donan al radical libre sus propios electrones
para que no dañe a nuestras propias células. Entonces, al cederle al radical libre, a los radicales libres, el electrón que le falta, evitan que estos radicales libres ataquen a nuestras células. Entonces, por eso se les llama antioxidantes, porque retardan el proceso oxidativo. Entonces, ustedes me van a decir, ¿y cómo puedo incorporar a los radicales libres? Bueno, a ver chicos, la verdad es que se pueden formar radicales libres de muchas cosas. Por ejemplo, el tabaco, el polvo, los herbicidas, los pesticidas, las grasas generan radicales libres cuando las inhalamos o cuando las ingerimos. La radiación UV, la radiación solar, también genera radicales libres. Entonces, ¿cuál es el problema de estos radicales libres? Que al ir atacando a distintas moléculas para buscar ese electrón que le falta, va atacando moléculas que son estables, afectan las membranas celulares, altera el ADN y entonces está relacionado con enfermedades como el cáncer, el envejecimiento celular. Entonces, por eso es que siempre se recomienda el consumo de antioxidantes para prevenir enfermedades como el cáncer y también retardar el envejecimiento celular. No es que si yo como 10 kilos de antioxidante no voy a envejecer, no. Lo que pasa es que se va a retardar el envejecimiento celular. Por eso muchas cremas vienen con vitamina E, o se recomienda el consumo de los carotenoides, el consumo de la vitamina C, porque justamente son antioxidantes. Entonces lo que van a hacer es tratar de cederle el electrón a los radicales libres para que los radicales libres no nos ataquen a nosotros. Porque muchas cosas generan radicales libres, como les dije, el humo, la contaminación ambiental, el tabaco, no sé, exponerse al sol, las grasas. Hay un montón de factores que generan radicales libres. Entonces, como no lo podemos controlar al proceso de generación de radicales libres, porque hay cosas que no las podemos controlar, sí al consumir antioxidantes frenamos un poco la acción de los radicales libres. Porque claramente nosotros no sabemos si una fruta que nos comimos tiene pesticida, o al salir a la calle nos estamos exponiendo al sol, es un factor. Entonces hay mucho, la polución, salimos a la calle, respiramos el aire, tiene contaminación. Entonces es muy difícil no generar radicales libres. Sí, obviamente puedo decir, bueno, no fumo, pero hay otros factores que también generan radicales libres. Entonces, para frenar la acción del radical libre, se estimula el consumo de los antioxidantes. ¿Se ha entendido? Sí, profe. Bien. Bueno, muchachos, entonces, hemos llegado hasta acá por hoy. Mañana van a hacer el TP en forma virtual, mañana están con la Gise, así que mañana TP y el jueves arrancan con sistema respiratorio. Que tengan un hermoso día. Chau, chau, nos vemos. Gracias, profe, igualmente. Chau, chau, nos vemos chicos. Chau, chau.